que tuve allí, las historias de superación de aquellos que hoy trabajan dentro de la hacienda, gracias al proyecto Alcatraz y a la Fundación Santa Teresa, que los he invitado y he querido hacer una mesa para que escuchen los testimonios de quienes definitivamente han decidido o decidieron cambiar el curso de su vida y tuvieron la oportunidad de gente que tenía un proyecto y buen corazón para darle esa, dicen segunda oportunidad, de repente fue quizás la primera, porque no tuvieron nunca una antes y tuvieron que tomar un camino que no era el correcto. Tengo aquí en el estudio a Anter Herrera, ex miembro de una banda delictiva, la banda 11, que hacía vida en Aragua. Es integrante hoy en día del proyecto Alcatraz y trabaja en la Hacienda Santa Teresa. Wilkinson Arrieta, jugador de rugby, integrante también del proyecto Alcatraz. Milde Álvarez, también expresidiaria, integrante del proyecto Alcatraz. Y Gabriel Álvarez, gerente general de la Fundación Proyecto Alcatraz. Buenos días y bienvenidos a todos, además madrugadores, porque se pararon tempranito para venir desde la Hacienda Santa Teresa a este programa. ¿Cómo están? Buenos días, bueno, por aquí Buenos días. Contento de estar contigo, acompañarte y agradecidos por la invitación. Por favor, bueno, Gabriel, yo quiero comenzar contigo un poco para entender lo que vamos a escuchar hoy, ¿no? Cómo surge el proyecto Alcatraz y una vez que la gente tenga claro de qué se trata, escuchar lo que han hecho, ¿no? Yo creo que nadie mejor que los que están aquí hoy, Anter, Mildred, Gabriel, para que expliquen qué han venido haciendo ustedes desde la Fundación Santa Teresa. Mira, Proyecto Alcatraz nace en el año 2003, hace 20 años. Surge de una crisis, de un momento inesperado, de un asalto que hubo en la Hacienda Santa Teresa. Y la respuesta al asalto, pues, fue buscar a los muchachos que entraron a la Hacienda. ¿Por qué entraron a la Hacienda? Bueno, habían dos bandas rivales muy fuertes dentro del municipio de Revenga. Una de las bandas estaba buscando, pues, fortalecer su equipamiento, vamos a llamar así, y, bueno, decidieron robar cada uno de los lugares de Revenga donde los vigilantes estuvieran armados. Deciden robar Santa Teresa. Cuando lo hacen, Alberto Folmer, que es nuestro presidente de la compañía, pues decide a través de Jimmy Pérez, que era el gerente de seguridad en ese momento, buscar a los muchachos, da con ellos y en vez de entregarlos a la policía, pues los lleva a la hacienda. Y ahí, sentado frente a frente, Alberto, en una conversación de caballero a caballero, pues le manda a quitar las esposas para que haya una comunicación. Le da dos opciones: o regresas con la policía o trabajas con nosotros por 3 meses sin nada a cambio, y con ese trabajo pagas tu falta. El muchacho, pues, en ese momento aceptó trabajar con nosotros y cuando regresó a la hacienda no regresó solo, regresó con 22 otros hombres. O sea, nos dimos cuenta que habíamos desarmado una banda sin violencia, sin ningún tiro. Y de ahí nace, pues, esta idea de Proyecto Alcatraz. Luego de un proceso de trabajo con ellos, pues ellos dijeron que todo era muy bonito, que ellos querían cambiar, pero que era muy difícil porque había una banda en el pueblo esperando por ellos. Y fue cuando se decidió también enfrentarla al segundo grupo, porque es la banda del cementerio, el barrio del cementerio. Los invitamos a formar parte de Alcatraz, aceptaron. Y en un proceso de trabajo con ellos a través de psicólogos, del rugby, que fue una gran herramienta para nosotros de transferencia de valores hacia estos muchachos, pues logramos pacificar las dos bandas y este impacto generó, pues, algo muy grande en el municipio, que se reflejó en paz, en tranquilidad en el municipio. Y esta paz y esta tranquilidad, pues, se generó gracias a lo que nosotros llamamos la justicia restaurativa, que es reparación, es perdón. Y de ahí, pues, empezamos y realmente es cuando nace, pues, el proyecto Alcatraz como tal. Y bueno, a través de las bandas, pues, hemos ya reinsertado 11 bandas del municipio de Revenga a la sociedad. Son más de 250 jóvenes que se han sumado, han tomado la decisión, porque esto es voluntario, a cambiar sus vidas, a pasar de la oscuridad a la luz, a transformar, a no seguir agarrando caminos, pues, cortos para llegar a sus objetivos de vida. Y como dijiste tú al principio, pues muchos de ellos era su primera oportunidad. Nosotros lo llamamos las segundas oportunidades, pues bueno, ya la vida le dio una y ahora esta es la segunda que se les da. Y bueno, yo creo que eso es lo que realmente impacta en ellos, que haya una oportunidad de cambiar y que ese camino esté alumbrado, ¿no? Vamos a comenzar con la banda 11, que aunque ha sido la última en ser reinsertada. Aquí tengo el testimonio de Anter Herrera. Anter, yo quiero que le cuentes a la gente tu historia de vida
y definitivamente cómo te cambió la vida el trabajo que se ha hecho desde el Proyecto Alcatraz. Bueno, sí, yo soy miembro de la banda número 11, que fue reclutada el 5 de octubre del 2011, pues del 2020. Recuerdo que bueno, ese día todo sucede por un medio telefónico, una negociación que tuvimos con el ingeniero Gabriel Álvarez. En realidad al principio no creíamos en el proyecto, pero cuando empezamos a tener estas reuniones personales con el ingeniero, que acepta reunirse con nosotros, con la banda número 11, ahí surgen muchas preguntas. Recuerdo que bueno, nosotros le preguntamos, queríamos saber el porqué, de por qué ellos hacían todo esto con todas las personas que reclutaban. Pero hablemos de incluso lo que pasó antes, porque era la banda número 11 tiene una historia particular dentro de la hacienda. Porque, bueno, hubo un problema entre bandas, ¿no? Y definitivamente ustedes tuvieron o pensaron que la Hacienda Santa Teresa los estaba buscando. Sí, sí. Hablemos de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, fíjate que bueno, en el pasado nosotros tuvimos problemas con una persona y bueno, en ese momento nosotros nos declaramos la guerra a muerte, pero resulta que esta persona pasa por un proceso de transformación y se convierte en Alcatraz. Incluso esta persona pasó a ser muy amigo de la familia, de Alberto Borme, de la familia, hubo un vínculo de amistad muy fuerte. Entonces, resulta que más adelante esta persona muere. Entonces, bueno, en el barrio, en el sector, en el municipio de Revenga, se comienza a escuchar un rumor en donde están diciendo que bueno, que Alberto y la Hacienda estaban pagando una suma cantidad de dinero por acabar con la banda de nosotros. Y entonces, bueno, eso fue algo que nos causó mucha inquietud. Y bueno, nosotros necesitábamos saber si ese rumor que se corría, necesitamos saber si era cierto. Pues entonces nosotros decidimos hacer una llamada telefónica a la Hacienda Santa Teresa y bueno, fuimos atendidos por un representante del proyecto Alcatraz, que en ese momento fue el ingeniero Gabriel. Y entonces, pero nosotros no creíamos en nadie, entonces él nos dijo que ese rumor que se corría era totalmente falso, todo aquello. Entonces decidimos citarlo para que se reuniera con nosotros personalmente. Y bueno, él acepta la propuesta de ir a ese lugar donde prácticamente nosotros operamos. Entonces, bueno, se pueden imaginar que para eso hay que tener mucho coraje, mucho valor, de que el ingeniero tenga que ir a un lugar donde te esperan 15, 20 hombres armados para escuchar sus razones. Bueno, recuerdo que el primer día que se reúne con nosotros, recuerdo que lleva unos panes, lleva así como para hacer salchichón. Y entonces, pero uno estaba así como que, bueno, de mi parte en lo personal, yo siempre, bueno, detallando, viéndolo para qué persona era, porque no creíamos en esto realmente. Bueno, resulta que estas reuniones se repitieron en muchas ocasiones. Fue tanto así que, bueno, duramos 2 años en esa negociación. Y ahí es donde ocurre esa pregunta de nosotros que por qué ellos hacían todo esto, pues, ¿por qué? Y es donde nos dice, porque ellos creían en el perdón y creían en las segundas oportunidades. Que bueno, que vengamos de donde vengamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho, toda persona merece una segunda oportunidad. Yo quiero que me cuentes, pero tu historia de vida, ¿no? Es decir, antes de llegar a este punto bueno, creciste en esta comunidad y tenías la opción de tomar 2 caminos. Tú tomaste el camino del delito. Y hablar un poco por qué elegiste ese camino, ¿no? No con el ánimo de justificar, sino un poco entender qué pasó en tu vida para que tomaras ese camino y si es posible cambiar, si realmente es posible cambiar. Bueno, fíjate que, bueno, yo fui creciendo en un barrio. Bueno, mis padres, unas personas trabajadoras con valores. Más que todo, la decisión que yo tomé en la adolescencia, bueno, porque una persona inmadura. Fui creciendo en un barrio donde yo veía que había muchas personas que, bueno, tenían los mejores carros, tenían los mejores lujos, tenían dinero. Y bueno, en ese momento yo quería tener todo ese tipo de cosas. Y bueno, me involucré con mucha
muchas personas que ya eran los malandros de la zona, pues ellos eran los que en ese momento tenían todas esas cosas. Me fui involucrando con ellos y bueno, cuando vine a ver ya alrededor de 14, 15, 16, ya formaba parte de esas bandas delictivas. Y bueno, en ese mundo donde yo me desenvolví en mi adolescencia, bueno, ese era el día a día lo que hacíamos en una banda, pues hacer cosas malas, todas estas cosas. Y bueno, desde ahí pasé a pertenecer a otras bandas, o sea, más peligrosas, que bueno, ya era sonada a nivel nacional. Y ahí es donde, bueno, ya interviene el proyecto Alcatraz por la historia que le había contado. Y te rescata. Y bueno. Me vas a contar luego si se puede cambiar, pero quiero darle la oportunidad a la dama de este programa para que me cuente su historia, porque aquí vamos a introducir el tema del rugby, ¿no? Luego Gabriel me va a explicar por qué, pero quiero que ella me cuente su historia y cómo a través del rugby, porque en este caso hay algo específico que la vincula con, bueno, su rescate, ¿no? El proyecto Alcatraz a través de este deporte. Cuéntame tu historia, Mildred. A mí y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, yo en la adolescencia era una muchacha muy rebelde. No le hacía caso ni a mi mamá ni a mi abuela, que eran las que siempre estaban allí conmigo. Y me la pasaba con malas amistades. O sea, yo también crecí en un barrio y me la pasaba en motos con amigas, con amigos, de fiesta en fiesta, cuando mi mamá me decía que bueno, que eso no me iba a llevar a ningún sitio. Lo que comenzó a mis 15 años cuando empecé a estar de fiesta en fiesta, terminó a mis 24 años en prisión. El primer sentimiento que yo tuve allí, sinceramente, fue mucho miedo, porque yo escuchaba historias, como quien dice, historias de camino en el barrio, cuando decían, no, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y darme cuenta que realmente fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida, tuve como que la oportunidad de elegir si quería seguir viviendo de la manera en la que estaba viviendo o tratar de invertir mi tiempo para hacer otras cosas nuevas, independientemente de que estuviese ya privada de libertad. Así que allí me puse a hacer cualquier cantidad de cursos. Hice cursos de cerámica, de inglés, hice cursos de cerámica, de costura. Había una orquesta sinfónica penitenciaria donde aprendí a tocar 3 instrumentos, el cello, la viola y el violín. Pero igual, allá adentro, uno sigue como en una rutina muy monótona. En la mañana, el desayuno, las actividades, el almuerzo, actividades, la cena, el cierre de actividades. Entonces, ya era siempre lo mismo. Y una tarde yo sentada en la cancha, una de mis compañeras que venía de otro penal, me dice, Mildred, ¿sabes qué? En el recinto donde yo estaba jugaban rugby, los muchachos jugaban rugby. Vamos a jugar rugby aquí, vamos a formar un equipo. Y yo, no, chamo, yo no sé qué es eso. La primera vez que yo escucho esa palabra en mi vida, no tenía ni siquiera conocimiento de cómo era el balón, ni mucho menos. Y bueno, sin embargo, le dije, está bien, bueno, vamos a jugarlo, pues. Y entonces me acuerdo clarito que estábamos las dos con una hoja y un lápiz súper chiquitico, tratando de reclutar mujeres. Y así fue como formamos el primer equipo de rugby femenino penitenciario a nivel mundial, pues. Para mí el rugby me fue de muchísima gran ayuda. Y cuando digo de muchísima gran ayuda fue porque aprendí como a conocerme a mí misma. Yo siempre era una persona que me ponía como autolímites, y allí me di cuenta de que, o sea, el límite no existe, el límite te lo pones tú solamente. Contra cualquier pronóstico y cualquier adversidad, igualito le metí el pecho, porque la directora del penal no quería que yo jugara rugby, porque cuando recién formamos el equipo, en una de las que nosotros llamábamos caimanera, me fracturé las costillas y el tórax, y entonces ella como que, Mildred Álvarez no pisa la cancha más nunca.
Y yo así como que no, o sea, me vas a quitar el único momento que tengo como de disfrute, de sentirme en libertad, a pesar de que estaba ya dentro en esas cuatro paredes. Y bueno, el ingeniero Gabriel Álvarez, con sus palabras, llegó y le dijo que bueno, que yo no me iba a lesionar más, que dejara que yo jugara. Y bueno, así estuve en el equipo durante casi 5 meses y luego me llega el momento de mi libertad. Ahí yo sentí demasiadas emociones y demasiados sentimientos encontrados, porque por una parte yo estaba feliz porque me iba a encontrar con mi familia nuevamente, o sea, después de 3 años y medio en prisión, y salir a la calle a ver a mi familia era de verdad un gran logro. Pero también sentía mucha tristeza de dejar a mis compañeras de rugby allá adentro, porque nosotros nos convertimos como en una familia. Y aquí hay un punto importante que yo creo que marca también un antes y un después, porque tú puedes estar en prisión, luego sales y quizás quieres cambiar, pero ¿quién te da la oportunidad? ¿No? Es decir, creo que es un círculo vicioso. Si no te dan la oportunidad, bueno, ¿cómo haces para no volver a lo mismo? ¿Sentiste esa incertidumbre? Bueno, ¿quién me va a dar trabajo sabiendo que tengo antecedentes penales? Sí, incluso uno de mis mayores miedos en ese momento fue eso, de el ya yo salir a la calle después de 3 años y medio privada y darme cuenta que tenía una carrera sin culminar, unos antecedentes penales que me impedían conseguir un trabajo digno. Y yo decía, wow, ¿ahora qué voy a hacer yo con mi vida? No, o sea, todo lo que tenía antes lo perdí, y ahora cómo comienzo de nuevo. Así que Proyecto Alcatraz y Fundación Santa Teresa me dieron la oportunidad nuevamente de seguir formándome en valores mediante con el apoyo psicológico. Ya tengo 3 años que salí de libertad, y han sido 3 años que he estado en constante formación con el Proyecto Alcatraz, y yo creo que esto fue como el plus que necesitaba mi vida para yo no caer, como que dice otra vez, en un vacío, pues, el que me dieran la oportunidad de... Yo tengo que hacer una pausa. También quiero que escuchen el testimonio de Wilkinson y regreso con Gabriel Álvarez al regreso para hablar justamente de esta segunda oportunidad más allá del deporte, ¿no?, que se le da a estos muchachos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy he traído parte de los que hacen vida en la Hacienda Santa Teresa junto al Proyecto Alcatraz para que nos cuenten su testimonio de cómo les cambió la vida estar dentro del proyecto, haberse acercado al rugby y la oportunidad que le dio la Fundación y la Hacienda de trabajar, ¿no?, de reinsertarse. Vamos a conocer el testimonio de Wilkinson Arrieta, es jugador de rugby, integrante del Proyecto Alcatraz. Wilkinson, tu historia es además bien particular porque, bueno, tú eres hijo del primer Alcatraz, ¿no? El que, entiendo, entró o intentó entrar a la Hacienda Santa Teresa para robar, ¿no? Y ahí te pregunto, bueno, ¿cómo se crece en un hogar así, ¿no? Cuando se sabe que el papá intentó delinquir, ¿no? Un poco no seguir, digamos, ese camino y buscar el camino de luz y no de oscuridad. ¿Cómo fue tu historia? Bueno, crecí en un hogar un poquito inestable. Bueno, mi papá perteneció a una banda delictiva. No era una persona que estaba siempre presente en mi vida. De hecho,
Mi padre siempre dice que lo único que lamenta es no haber aprovechado la niñez mía y de mi hermano. Pero bueno, fui criado por mis abuelos. Mi abuelo una persona bastante trabajadora, mi abuela una persona que siempre estaba ahí presente para nosotros. Al igual que mis compañeros, crecí en un barrio un poco peligroso. A la edad de 7 años, bueno, sabía que mi papá no estaba en nada bueno. ¿Y sufrías? Eh, ¿Sufrías por eso? Claro, o sea, como todo niño, siempre quería estar con él, hacer deporte, que me llevara al estadio, hacer cualquier cosa que me pudiera hacer compartir con él. Bueno, esta oportunidad de compartir con él me surge cuando cumplo 7 años, nace Proyecto Alcatraz. Uno de los jóvenes compañeros de mi padre toma la iniciativa de ir a buscar niños a los barrios para enseñarles sobre rugby y los valores que él estaba aprendiendo. Y bueno, más que todo fui a la Hacienda Santa Teresa por empezar a compartir con mi papá. Algo que no llegó el momento, llegó un poquito después, cuando mi papá empieza a madurar, empieza bueno, a convertirse en una persona más presente en nuestras vidas. Lo que empezó como por una iniciativa de ir a compartir con él terminó siendo una pasión que bueno, se convirtió en parte de mi vida y todavía mi día a día, que es el rugby. Crecí con bastantes amigos que considero hoy en día hermanos, que bueno, jamás pensé conocer. De hecho, mi herencia que iba a ser, parecía ser una herencia de violencia, porque tenía, o de estar en la calle y hacer cosas malas, porque también tenía un tío que pertenecía a una banda delictiva. De hecho, eso era lo que podía ver, lo que más conocía era eso. Pasó a ser, mi herencia ahorita es una herencia de rugby. Mi papá es fanático total de este deporte. De hecho, mi papá se para a las 6 de la mañana a ir a Santa Teresa y llega a la casa a las 9 de la noche. De tanto estar en ese campo. En el campo para hacer rugby. Algo muy gracioso que me pasa en estos días es que, bueno, yo siempre decía que mi herencia parecía la de la violencia y bueno, cambió todo porque tengo un hermanito de 6 años que es apasionado del rugby, que tiene uso de razón y es al igual que mi papá. Se para, en estos días dijo hasta una mentira en la escuela que le dolía el estómago porque habían unos partidos de rugby en la empresa y hizo que mi papá lo fuera a buscar para irse allá y bueno, mi papá se dio cuenta de que era mentira. Ahora, tú me dices algo interesante. Bueno, mi herencia, o lo que pudo haber pensado la gente, es que tú ibas a seguir esos pasos, Los pasos ¿no? de mi papá. ¿Tuviste la tentación de hacerlo? Sí, obviamente crecí en un barrio peligroso. Mis compañeros muchas veces hicieron cosas malas en momentos de situaciones difíciles, bueno, en lo que se vivió el 2016-2017, el hambre, la cosa, ellos siempre intentaban hacer cosas malas. Me sentí tentado porque, bueno, te podrás imaginar, el hambre saca lo peor del ser humano. En muchas ocasiones pude estar sentado donde mis compañeros estaban y ver cómo planificaban cosas. Me invitaban, de hecho nunca tomé esa decisión, nunca di ese paso. Porque, bueno, desde pequeño me inculcaron muchos valores, sabía lo que quería hacer, sabía las metas que tenía y lo que era malo para mí. Después de que todas estas cosas pasaron, muchas veces me dispararon, me persiguieron, me intentaban hacer cosas por ese tío que tuve que se parecía mucho a mí. Muchas veces mi vida corrió peligro y bueno, en muchas ocasiones pensé en tomar un arma, defenderme, o era mi vida o era la de ellos. Pero bueno, al final simplemente elegí seguir corriendo. Fue lo mejor que pude hacer, fue la mejor decisión que pude tomar porque, bueno, eso me trajo a lo que soy hoy en día y donde estoy parado. Digamos que mis amigos, los que todavía siguen con vida, de hecho uno me comentó hace mucho que al que yo le decía que era el más inteligente, porque era el que él planificaba todo y todo salía como él decía. Él me decía que el inteligente no era él, sino yo. Y bueno, de todo eso pasé a preguntarle el por qué, y me dice que bueno, que yo nunca tomé malas decisiones. De hecho, era alguien con un temperamento bastante fuerte. Era como el líder de la manada, o sea, era el que todo el mundo respetaba, al que nadie le decía nada. Y bueno, su respeto hacia mí era mayor que el que le tenían a él. Sí, Gabriel, fíjate estos testimonios, ¿no? Que nos cuentan ellos en el contexto en el que crecen, ¿no? Porque quiero irme a ese contexto, ¿no? ¿Es posible rescatarlos
de ese ambiente donde, bueno, ven, fíjate el testimonio de Wilkinson, ¿no? Bueno, hay precariedad. Ven, en el caso de Anter que nos contaba, ven definitivamente que hay otros que tienen cosas que ellos no tienen. Es decir, ¿cómo han hecho ustedes para, de alguna manera, intervenir en estas situaciones y mostrarles que hay posibilidad de tomar otro camino? Mira, inicialmente nosotros empezamos como a diseñar unos pensum, vamos a llamarlo así, cuando empezamos a reinsertar bandas, a negociar con las bandas que formarán parte del proyecto Alcatraz para cambiar sus vidas. La tercera fase, que es la última fase, era como la educación en el trabajo, la reinserción laboral. Y es muy importante que el ciclo de transformación de un Alcatraz termine con un trabajo. Porque si no hay trabajo, pues lamentablemente no hay ingresos y no hay cómo llenar la nevera de la casa y bueno, otra vez vuelve. En las primeras bandas, pues al final de su proceso de transformación, porque es una metodología que está diseñada, que es una metodología propia del proyecto Alcatraz, que además la diseñamos sobre la base de todo este aprendizaje empírico que tuvimos al principio, muchos de los alcatraces quedaban trabajando en Santa Teresa, en Ron Santa Teresa, y con la banda número 11 hicimos algo diferente, porque ya Santa Teresa pues tiene un cupo de trabajadores y lamentablemente no podemos pues estar metiendo más gente a trabajar en la compañía. Con la banda número 11 lo que hicimos fue apelar por el emprendimiento. Y Santa Teresa, bueno, tiene herramientas para poder ayudar y logramos formar una distribuidora de los productos de Santa Teresa en ciertas zonas que nos asignó la compañía. Y ahí está toda la banda 11 trabajando en un proceso de transformación, en una empresa seria, honrada, ética, donde ellos mismos diseñaron sus valores y su código de ética, y que si rompen ese código de ética, pues salen de la distribuidora. Ya son 6 meses que está operando la distribuidora allá en Sabaneta. Inclusive funcionan la casa donde ellos anteriormente pues diseñaban y planeaban todas sus cosas. Esa casa que era de oscuridad hoy se convirtió en una casa de luz, porque es una empresa donde hay productos, donde se distribuye ese tipo de cosas. Sí. El tema laboral, como te dije inicialmente, es importantísimo y esa es parte de la gran oportunidad que ellos están esperando, porque nunca la tuvieron antes. Sí, a ver, hablemos de eso. Anter, ¿se puede cambiar? ¿Realmente el cambio es o puede ser real? Claro que sí, el cambio es totalmente real, porque desde ese primer momento en donde tú aceptas la decisión de cambiar tu vida porque es algo personal, o sea, es algo personal, es una decisión personal. Bueno, fíjate que ya hoy en día, bueno, yo cambié, pero no soy simplemente yo, también detrás de mí, ¿quién está? Mi familia, está mi esposa, están mis hijos. Y bueno, y qué bonito es compartir, o sea, de pararte un día muy temprano en la mañana y agarrar a tu hijo de la mano y llevarlo al colegio. O simplemente que estés en el consejo, en el municipio de Revenga, y se te acerque una persona o un niño y te diga, bueno, yo quiero ser como tú. Porque además, bueno, hoy en día también soy jugador de la selección del equipo Alcatraz Rugby Club, el equipo de la casa. Y bueno, uno siempre sale a entrenar con el uniforme de Alcatraz. Entonces tienes que atravesar todo lo que es el consejo, la hacienda Santa Teresa. Y muchos jóvenes te ven, muchas personas. Y se te acercan y bueno, y eso te da un poco de satisfacción, de alegría, y ves el impacto social que haces en la sociedad. Entonces fíjate que bueno, nuestras acciones hablan de ser que somos. Hoy en día sí comprendo que nosotros decidimos dónde queremos estar y que bueno, que nosotros mismos vamos forjando nuestro porvenir. Entonces claro que el cambio existe. ¿Cómo uno convive cuando decide cambiar con lo que hizo? Es decir, con lo que dejó atrás. Mira, es otro punto de vista. Es otro punto de vista. Bueno, siempre quizás tienes como ese poco de miedo al principio, porque bueno, tú no te vas a exponer en sitios vulnerables. O sea, tú no vas a estar ahí saliendo que si por una fiesta, esto, aquello, porque bueno, sabes que vienes de un pasado y ya tú sabes cómo se maneja ese mundo. Pero hoy en día, bueno, te enfocas en todas las cosas positivas, ¿verdad? En socializar con las personas. Lo que te acabo de comentar ahorita, nuestras acciones hablan del ser que somos.
hacer lo bueno, enfócate en tus estudios, entrenar. Y Tú bueno, tuviste el mismo miedo, supongo que Mildred, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién me va a dar trabajo? Yo cambié, pero ¿quién me va a dar trabajo, no? correcto. Además, bueno, es verdad porque, bueno, cuando vienes de ese mundo y te conocen, sabes que bueno, vienes de una banda que trabaja, bueno, trabajaba desde lo que es el Aragua, el Consejo y Ujú. Caracas. Entonces ya era una banda muy reconocida. Entonces, bueno, cuando tú vas a buscar trabajo, no, es que un criminal, aquello. Entonces sientes ese miedo porque no te van a dar trabajo. Mm. Pero cuando ocurre esta oportunidad que se dio con el proyecto Alcatraz, bueno, simplemente nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestras vidas y bueno, simplemente las vueltas que está la vida y bueno, que me permite estar contigo aquí, contando estas anécdotas y bueno, las segundas oportunidades existen y el cambio Y existe. hoy en día estudiaste para ser mixólogo, ¿no es que se dice? Sí. Sí, La mira mixología. La mixología. Mira que me preparó algo que no podemos decir a esta hora, muy bien preparado. Muy bien preparado. Eso Así que es. fue en la mañanita. Mildred, hablemos de esto que le preguntaba a Anter, ¿no? El convivir con el pasado, ¿no? Porque bueno, parte de este miedo que tenías que me va a dar trabajo es también, bueno, lo que pasó, lo que viví, cómo realmente puedo cambiar y si puedo cambiar. ¿Qué se necesita de parte y parte, de la sociedad y de parte de aquellas personas que, bueno, que tomaron un camino errado en el pasado? Ok, bueno, de convivir con mi pasado, yo tomé como la decisión de tomar el pasado como un aprendizaje. Hay muchas personas que todavía tienen como ese tabú o tienen como la mala ideología de que porque estuvo privada de libertad y va a seguir siendo un delincuente. Y no es así. O sea, uno toma, así como uno ha tomado malas decisiones, también uno toma como que el rumbo de su vida. Y yo en este caso saqué lo mejor de esa mala adversidad que tuve, pude como que rescatar lo que más me llenaba a mí como persona y tomé la decisión, bueno, de seguir siendo Mildred, pero con una versión distinta, por así decirlo. Antes yo no tenía conocimiento ni de cómo coser, ni de cómo pintar un adorno de cerámica, ni mucho menos tenía conocimiento de cómo tocar un instrumento. Y de rugby menos. Y de rugby menos, nada. Yo del deporte lo único que sabía era jugar kicking ball y era porque nos enseñaban desde el colegio en adelante. Y bueno, el cambiar mi vida así de manera tan radical, tuve que ajustar muchas cosas, tuve que como que planearme otros horizontes. Yo antes me imaginaba era culminar una carrera administrativa y estar en una oficina de 8 a 5 de la tarde. Ya hoy en día mis planes cambiaron totalmente. También estoy capacitada para ser mixóloga con los cursos que nos ha dado el proyecto Alcatraz y bueno, yo creo que eso es gran parte de mi vida en este momento. A ver, Wilkinson, yo soy aquí el árbitro, no estamos jugando rugby, pero me toca a mí esto. Sí. Respetamos al árbitro. Ok, muy bien. Tú eres, digamos, como el testimonio de cómo puede una empresa, una persona cambiar un entorno completo, ¿no? Y quiero hablar de eso, ¿no? De cómo crees tú que ha transformado este proyecto Alcatraz la vida de todos en la comunidad a través del ejemplo de tu casa. Bueno, primero, cambiaron los barrios. Uh-huh. Los barrios cambiaron en el sentido de que antes había una rivalidad entre barrios de bandas y bandas, donde los barrios eran realmente peligrosos, donde todos los días podías escuchar enfrentamientos entre ellos. Hoy en día eso no pasa. Hablamos de Aragua. Aragua. Uh-huh. Eso no pasa. En el municipio de Revenga eso es algo que ya no se escucha. Y que bueno, la rivalidad es entre niños, como pudiste ver la vez que estuviste en la visita en la hacienda, que bueno, esos niños esperan todos los fines de semana para enfrentarse en el campo. En lo personal, en mi familia cambió bastante. Como te dije, para mí, para mi hermano, nuestra niñez fue complicada.
Y bueno, gracias a Dios para mis hermanitos pequeños no ha sido así. Han tenido un padre que ha estado presente el 100% en todo momento y para cualquier circunstancia. Además, un padre que ha vivido muchas experiencias. Alguien que, bueno, apareció en mi vida como a los 9, 10 años, pero que supo ser un guía para mí porque me enseñó tanto lo bueno como lo malo y que ha estado transmitiéndome todas esas cosas que él quiere para el municipio, porque él sueña con un legado. Él sueña con que Alcatraz no quede ahí, que el día de mañana con el que él no esté, bueno, están sus hijos, están los niños al que él ha estado todos los días transmitiéndole lo que quiere para el proyecto, las cosas que quiere a futuro. Es alguien que bueno, ha trabajado mucho por el municipio y del cual he aprendido mucho. Piensa mucho es un líder, porque piensa mucho en conjunto, ha transformado mi vida, la de mi familia, la de muchas personas que lo rodean, porque realmente lo ven como un líder que siempre piensa en el bien para todos, no simplemente el bien personal. Bueno, te voy a dejar que te prepares porque vas a despedir el programa con un speech en inglés, porque aprendió además dentro del proyecto Alcatraz inglés perfecto como para dar una conferencia, creo que fue en los Estados Unidos, en Washington, en New York. Sí. Ok, Gabriel, te dejo ahí la tarea para que te vayas preparando, que tú sabes hablarlo, pero sé que hay que darte tu tiempo porque eso es una estrofa. Exactamente. Oye, Gabriel, ¿por qué el rugby? Mira, el rugby, bueno, está más que demostrado con nosotros de que es un deporte de transformación. Ese balón es impresionante lo que ha generado en estos 20 años, cómo ha transformado jóvenes, hombres, mujeres. El rugby tiene unos valores intrínsecos y nosotros los destacamos como el respeto, la humildad, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la disciplina. Nosotros son los 5 valores que son transversales, tanto en la arista de reinserción del proyecto de Alcatraz como de prevención. Nosotros tenemos una arista de prevención hoy, que Wilkinson está hablando de los niños, que tú los viste allá en la Hacienda Santa Teresa. Son 2.000 niños pues, que van todos los días de la semana a la Hacienda a aprender de rugby, pero lo más importante es aprender de valores. Para nosotros que un niño, que un privado de libertad, que un ex miembro de banda, que un jugador del Alcatraz Rugby Club pase un balón bien o lo haga mal, para nosotros no es importante. Para nosotros lo importante es que tengan claro estos 5 valores que te acabo de mencionar y que vivan esos 5 valores, porque tienen la probabilidad de tener una buena vida sana, digna, ética, es mucho más grande que no viviendo en estos valores que genera el rugby. ¿Qué has identificado cuando te has acercado a las bandas o a aquellos que están privados de libertad? ¿Qué necesitan como para que no reincidan o para que esto no ocurra, ¿no? Porque hay 2 cosas, la prevención y luego lograr la reinserción de la sociedad y el cambio Sí. real. Mira, lo que yo primero que veo en ellos es liderazgo. Tanto los que están en las bandas como los que están privados de libertad son líderes y están ahí por ser líderes. Tomaron decisiones, era un liderazgo, bueno, era un liderazgo negativo, oscuro, negativo, pero es liderazgo. El tema es, bueno, convertir ese liderazgo a través de su decisión de cada uno de ellos, de convertir ese liderazgo en un liderazgo virtuoso, ¿no? Y el proceso de transformación de ellos es un proceso muy interno. Nosotros lo que vemos en ellos es una gran oportunidad. Según nuestras estadísticas, pues el 70% de una población de una banda decide realmente cambiar. Hay un 30%, bueno, lamentablemente no quiere el cambio, pero la gran mayoría siempre quiere cambiar. Y la gente cree que es lo opuesto. La gente cree que es los que forman parte de una banda, 10, sí. No, 1 querrá cambiar, no es mentira, son 7 de cada 10. Entonces hay una gran oportunidad pues de lograr a través de lo que nosotros hacemos, pues de cambiar inclusive un país completo. O sea, nosotros tenemos un sueño, que es que la metodología del proyecto Alcatraz se convierta en una política pública, tanto en Venezuela como en el mundo. ¿Por qué no? Está demostrada, hay pruebas de carne y hueso, de transformación, de cambios de vida, que bueno, al final, la luz que ven al final es esa oportunidad de poder seguir sus vidas dignamente con su familia, así como el testimonio que te dijo Ander. A ver, ya tengo que despedir, Ander, pero dime el momento más feliz y el momento que más te ha marcado en este proceso, que te ha dejado huella en ti.
Y lo mismo Mildred y lo mismo Wilkinson. Y luego después, bueno, me va a decir Gabriel también, porque Gabriel debe tener testimonio, imagínate, ha trabajado. Algo que me ha marcado Ujú. es que, bueno, yo antes no le contaba absolutamente nada a mi familia, nada, solo nada. Pero hoy en día, o sea, que cuando yo llego a mi casa y mis padres, mi esposa, me preguntan que cómo me va en el trabajo, yo le puedo contar todo, porque, bueno, sé que mi dinero viene de trabajo honesto y, bueno, no tengo que ocultar quién soy. Maravilloso esto que me cuentes, esta transformación, además que lo vi en vivo y directo, ¿no? Desde la hacienda. Wilkinson, el momento que ha dejado huella en ti este proceso, ¿no? Y que ha sido más feliz para ti. No, bueno, creo que ver a mi hermanito que sienta la misma pasión que siento yo por el deporte, por el rugby. Ujú. Esa creo que es la parte más bonita que he sentido en muchos años. Bueno, ahorita quiero que nos des parte del speech que diste allí en Nueva York, un pedacito cortico, y ahí también Yamil se está preparando porque, bueno, quiere demostrar lo que ha aprendido también con el violín. A ver, te doy la palabra, Wilkinson. Partecita nada más. Una parte, porque no tengo mucho tiempo, pero esto lo he aprendido durante el proyecto Alcatraz, ¿no? Durante tu trabajo en la formación hacienda. como Sí, embajador. exactamente. Bueno, thanks to my father's decision to share his life, more guns from the county decided to leave behind. Me equivoqué. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, que gracias a la decisión de mi padre, más bandas decidieron dejar su pasado de delincuencia atrás y bueno, ser parte de Proyecto Alcatraz. Bueno, maravilloso, Wilkinson. A ver, Mildred, tócanos un poquito de lo que has aprendido. Hay algo muy bonito. Ese instrumento fue hecho en el INOF. Ah, sí. En el Instituto Nacional de Claro, tú Natación Femenina. aprendió allí en Hay un ILOF. luthier ahí Allí aprendí y, a tocar violín. y ese violín viene de allá. Una gran historia. Wow. Oye, qué maravilla. Yo quise hacer este programa porque quería que la gente entendiera lo que se está haciendo dentro del proyecto Alcatraz. Me parece maravilloso que se pueda transformar la vida de muchos y darle la oportunidad. Uno puede tener un talento o pudo haber tomado una mala decisión, pero bueno, necesita gente que tenga buen corazón, que te dé oportunidad. Creo que eso es lo que ha ocurrido allí. Cierro con Gabriel. Gabriel, de todas estas bandas que han insertado, ¿cuál ha sido para ti el momento que ha dejado huella en ti, que te ha marcado en este proceso? Dios mío. Mira, bueno, hoy es una huella más. Estar aquí con ellos nuevamente. Para mí ha sido un aprendizaje continuo desde el día 1 de Proyecto Alcatraz. Es algo que lo llevo conmigo. Construyó un propósito de mi vida, lo consolidó. Y siempre trato de llevar lo que aprendo de ellos a mis hijos para que sean unos ciudadanos honestos, correctos. Inclusive mis hijos han compartido con ellos momentos de graduación de la banda 11. O sea, los llevo a todos lados para que entiendan que este es el país en que vivimos, el país que hay que construir y el país que hay que llevar a que sea nuevamente pues un gran país. Pues. Fíjate que a mí me cambió absolutamente la visión, no porque tuviera ningún tipo de estigma, ¿no? Pero yo pensé cuando iba a ir al paseo, a la hacienda, que bueno, iba a ver solamente la bebida, que hasta ahora no podemos hablar de eso, Así es. que se produce allí. Y después entendí que el buen sabor que tiene no está solamente en los componentes, en la bondad que nos dio la tierra, sí, en la tierra, digamos, porque están privilegiados en un valle maravilloso y bello, sino realmente el trabajo y el buen sabor está en la labor que han hecho, ¿no? Hoy cuando he tomado esto, me doy cuenta que quien sella esa bebida es alguien que tiene una historia, que Así definitivamente decidió cambiar y que hoy trabaja para la empresa. Cuando me preparo, veo y preparo el jugo, recuerdo a Anter y digo, oye, ahí hay una historia de alguien que aprendió y que me enseñó a hacerlo. Y así cada uno, y cuando ves el partido de rugby, dice, oye, cada uno tiene y vio en ese deporte una manera de cambiar. Yo no entendía por qué el rugby
no entendía por qué la empresa había decidido el deporte. Hoy entiendo por qué, hay unos valores que lo acompañan, una metodología, y bueno, hoy he querido mostrarle parte de esta transformación, que más allá de que sea Proyecto Alcatraz o la Fundación Santa Teresa, es bueno entender cómo la empresa, para poder convivir en este contexto, tiene que ser responsable o ayudar a la comunidad que le rodea. De esa manera pues podemos crecer todos juntos. Les agradezco mucho a todos por haber venido. Anter Herrera, Wilkinson Arrieta, Mildred Álvarez y Gabriel Álvarez. Ustedes son familia. Bueno, casi, ¿no? A veces Casi, decimos primos. casi. Bueno, un abrazo para ustedes. Tengo que hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.